esta tarde tenemos el gusto de tener a Inés Pichardo, que es enfermera, y yo creo que nos va a hablar de un tema muy interesante que todos deberíamos de tener, tenerlo ahí presente, porque se nos pueden presentar cualquier circunstancia en la que tengamos que dar primeros auxilios. Y a veces es el sentido común, pero a veces este sentido común puede llevar a hacer unas maniobras que no son las correctas. ¿No es así, Inés? Bueno, yo creo que efectivamente cuando hay un problema de primeros auxilios, creo que lo más importante es saber conservar un poquito la calma. Porque muchas veces hay cuestiones que no son tan graves, pero el entorno se pone muy nervioso y la gente lo que hace es generar más problemas que soluciones, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el primer consejo que hay que dar ante una situación de esta es mantener la calma. Sí. Y evaluar la situación para ver la gravedad que tiene. Porque a lo mejor hay cosas que necesitan una atención especializada, que tienes que irte a un centro médico o lo que sea, pero a lo mejor hay otras cosas que no son tan graves y las podemos solucionar pues fácilmente, ¿no? Ajá. O bien saber qué podemos hacer desde que ocurre algo hasta que aparece la atención sanitaria. Ya. Sí. Entonces, fíjate, nos hemos puesto en materia rápidamente. Yo no te he dicho que he dicho que eres enfermera, ¿no? He dicho que eres enfermera. Vale, entonces, lo primero que tú nos aconsejas en cualquier situación que nos encontremos es un autocontrol y mantener la calma para poder evaluar qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Y para que la persona que Sí. tiene el problema no se asuste, porque claro, También. si yo veo a un familiar que tiene un corte y me pongo a gritar, me pongo a llorar y monto el espectáculo, lo único que estoy haciendo es que esa persona que ya tiene un problema se asuste más. Se altere, Claro. totalmente. Entonces, así no No se podemos soluciona hacer nada. nada. Claro, Claro. totalmente, sí. Bueno, pues entonces tú nos vas a ir comentando pues las diferentes circunstancias que se pueden provocar, ¿no? En estos, y cómo tenemos que realizar esos primeros auxilios, ¿no? Bueno, yo lo que he pensado es hablar de las cosas más corrientes que te pueden ocurrir. Sí. Por ejemplo, golpes, heridas, hemorragias, atragantamientos, ese tipo de cosas que son las más habituales. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el tema de los golpes, pues tú te das un golpe, el golpe puede ser una tontería o puede ser una fractura, no lo sabemos. Entonces, por ejemplo, en los golpes en las extremidades y eso, pues hay que tener en cuenta si tú tienes cierta movilidad. Tienes también que ver que haya deformidad. Por ejemplo, yo me caigo, me doy un golpe en un brazo, me duele, evidentemente me duele, pero lo puedo mover. O observo que ese miembro pues está un poco deforme. En esos casos debería de acudir a un centro sanitario sin mover demasiado esa extremidad. O sea, yo no puedo estar cogiendo el brazo, moviéndolo para arriba para abajo. Si, sin embargo, si es un golpe pequeño, pues lo que podemos aplicar siempre es frío local. Entonces cogeríamos hielo o algo, lo envolveríamos en un paño y lo colocaríamos sobre la zona que tiene el golpe. Se aconseja que esté, por ejemplo, 20 minutos, luego quitarlo, luego ponerlo otra vez y así. O sea, que no sea continuado. Exacto, no el frío 3 horas ahí encima del golpe, ¿no? Ajá, sí. Luego, los golpes que a lo mejor nos asustan más y que tenemos que tener más cuidado son los golpes en la cabeza. Porque el golpe en la cabeza pues puede ser desde el típico chichón, que es lo que estamos hablando, efectivamente, tienes un golpe en la cabeza, te sale el bultito, me duele, ahí aplico el hielo. Pero siempre tengo que observar una serie de signos que me van a decir si ese golpe puede ser más grave de lo que a primera vista parece. Parece. Entonces, ¿qué cosas tengo que ver
en caso de un golpe en la cabeza. Pues, por ejemplo, tengo que ver si la persona está consciente, inconsciente. Si la persona pierde estabilidad, no puede andar bien, tiene inestabilidad en la marcha. Por ejemplo, si tiene vómitos, una persona que tiene un golpe en la cabeza y al cabo de poco tiempo tiene vómitos, eso es un poquito mosqueante. Hay que ver qué pasa ahí. Por ejemplo, los sangrados. El sangrado puede ser en el mismo golpe, pero hay personas que pueden sangrar por el oído. Un sangrado por el oído es sospechoso. Te está diciendo que ahí hay que ir rápidamente al centro sanitario. Exactamente. Luego, por ejemplo, la pérdida de fuerza. Si tú has tenido un golpe en la cabeza y luego no eres capaz de sujetar algo, te dice, no sé si seguramente a mucha gente le sonará cuando te hacen un reconocimiento neurológico, alguien que tiene un problema va al médico y dice, uy, me mareo, no sé qué, y una de las cosas que te hacen es, dame la mano, apriétala. Entonces tú aprietas, por ejemplo, con la mano derecha y con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema neurológico, como el cerebro está dividido en dos mitades, exactamente, cada zona rige una zona del cuerpo, el hemisferio derecho, el lado izquierdo, y el hemisferio izquierdo, el lado derecho. Entonces yo puedo tener un golpe en la cabeza y a la hora de apretarte la mano, perder fuerza. Sí. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y otro detalle importante serían las pupilas. Normalmente las pupilas pues están dilatadas o disminuidas en función de la luz. Si yo observo que después de un golpe una pupila, por ejemplo, está dilatada y la otra no van en isocóridas, que se llama, sino que son desiguales, ese detalle también es sospechoso. Ahí hay que ver algo. Muy interesante. Luego, por ejemplo, en el tema, no estamos hablando ya de golpes, pero otra cosa que puede ocurrir sería lo del ictus, que no es un accidente, pero es una situación que se puede dar en cualquier momento. Sí. Y aquí, todos estos datos que hemos estado diciendo, de las pupilas, de la falta de fuerza, la inestabilidad a la hora de deambular, o por ejemplo, el que la persona no hable correctamente, no le entiendas cuando esté hablando, o que diga cosas que no tienen mucho sentido. Eso te puede, a lo mejor no has tenido ningún golpe, pero puedes sospechar que hay ahí alguna patología neurológica. En el caso de patología neurológica o sospecha, lo más importante es acudir inmediatamente a un centro hospitalario. O bien llamar al 112 también, ¿no? O llamar al 112, pero tienes que actuar rápidamente. Porque es una cosa que puede tener unas consecuencias muy negativas, pero que también si se coge a tiempo. Pues entonces puede quedar en un susto y poco más. Bien, o sea que eso sí es muy importante, mantener la calma, valorar la situación y rápidamente o bien llamar al 112, ¿no? Que es lo más habitual que hacemos todos, ¿no? O bien acudir a urgencias, en este caso. Claro, sí, por ejemplo, imagínate una persona que se da un golpe en la cabeza. No me pasa nada. Y tú observas que a la hora empieza a tener algún tipo de los síntomas que estamos diciendo, pues lo normal es que te lo lleves a urgencia. Rápidamente. Claro. Para que esté o bien tú encuentras, claro, o bien una persona que no le ha pasado nada, no ha tenido golpe, no le ha pasado nada, pero observas que habla raro, que no dice cosas coherentes, que pierde la estabilidad. Llamas rápidamente al 112 porque si no ha habido ninguna causa, lo más probable es que sea un ictus, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Bien. No sé si tienes alguna pregunta sobre lo de los golpes que estamos hablando para ir pasando a otra cosa. Por ejemplo, dentro de los golpes, una parte también muy delicada es la nariz, ¿verdad? A ver, dentro de la nariz, iba a comentarlo como en la hemorragia, pero bueno, lo hablamos ahora. Tú te das un golpe en la nariz y puedes tener una fractura.
puedes tener una fractura. Sí. A veces las fracturas en la nariz no sangran abundantemente. Ajá. No nos creamos que porque una persona esté sangrando abundantemente por la nariz, se la han fracturado, ¿eh? No tiene por qué. No tiene por qué. A veces, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Yo recuerdo en la adolescencia que a mí me sangraba mucho la nariz por la noche, por ejemplo. Claro. Eso es diferente. O sea, una cosa es el golpe en la nariz, En la nariz, que puede ser hasta una fractura, sí. En cuyo caso la única solución es que te vayas rápidamente a que te arreglen eso, te lo colocan un poco, se llaman fracturas de huesos propios, porque hay unos huesecitos por aquí arriba que se fracturan, entonces pues crepita cuando toca, suena como crepitante, sí, ¿no? Sí. Eso ya te dice que ahí hay fractura. Pero bueno, te tienen que atender en un centro, eso no lo puedes solucionar. Y a veces tiene un sangrado, pero no un sangrado importante. Y otra cosa diferente son las hemorragias nasales. En ese caso, suele ser porque, por ejemplo, hay vasitos capilares sanguíneos pequeñitos que a veces por el calor se dilatan y sangran. En ese caso, lo que tenemos que hacer siempre es presión. Presión. O sea, yo tengo, de repente, empieza a sangrarme la nariz. Sí. Venga a sangrarme la nariz. Yo cojo una gasita o algo, la coloco en mi nariz y hago como una pincita. Una presión, una pinza. Y lo mantengo todo el tiempo que haga falta. Me puedo llevar así. Lo digo por experiencia, porque he visto gente que se ha llevado media hora de reloj dándole ahí. No tengo que echar la cabeza hacia atrás. Sí. Ni hacia adelante. Yo me acuerdo que me ponían unos algodones y me ponían la cabeza hacia atrás, porque yo tenía, de pequeña, para mí era muy habitual que tuviese hemorragias por la nariz. Es que lo que pasa es que si tú echas la cabeza hacia atrás, como la nariz y la boca están comunicados, la sangre te la tragas, digamos. Claro. Entonces, tú lo que haces es presionar. Otra cosa que no lo he comprobado, pero vamos, se dice que también colocar hielo. O sea, por ejemplo, un trocito de hielo te lo pones aquí, debajo del labio, o por aquí cerca, porque el frío lo que hace es que contrae el vaso sanguíneo y así deja de sangrar. Pero vamos, lo más efectivo es la presión durante todo el tiempo que hace falta. Si tú llevas un rato, dejas de presionar y sigues sangrando, vuelves a presionar. Y ya está. Y eso es la manera, y además eso no es una cosa peligrosa, porque ya sabes que eso le pasa mucho a los niños, a los jóvenes. Sí, eso es habitual, sí. Que no tiene por qué. Hombre, habrá casos que sea una fractura, habrá casos graves, pero lo habitual es que sea una hemorragia nasal, que se corta y se acabó el problema, ¿no? Bueno, muy importante también los golpes en la cara, en el sentido de que un golpe en la cara, por una parte, estéticamente, o sea, si tú te haces un corte en la cara, pues no es lo mismo que si te lo haces en el brazo. Sí. Entonces, sí es importante que si la herida que te haces en la cara, aparte del golpe como contusión, sino si te haces una herida relativamente importante, pues claro, es interesante que te la suturen bien para que eso no te quede luego ninguna señal. Sí, que es una cicatriz, claro. Sí. Después, comentando, pasamos también a lo que son las posiciones de seguridad. ¿En qué consiste una posición de seguridad? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que una persona se ha dado un golpe y se cae al suelo. Esa persona se cae al suelo, se ha dado un golpe, no sabemos la magnitud, solo sabemos que esa persona está ahí, a lo mejor está inconsciente o a lo mejor no, a lo mejor te puede hablar, pero no se puede mover. En ese caso tienes que pedir una ayuda, pues el 112 o quien sea. Mientras tanto, si no tiene, como hemos estado hablando, ninguna deformidad ni nada, que diga, no, es que claro, tiene el brazo para allá, la cabeza colgando, no. Estamos hablando de una persona que se encuentra mal y que, por ejemplo, pues está semi-inconsciente.
mientras que viene la ayuda, la colocamos en posición de seguridad, que simplemente es colocarla de manera lateral. O sea, lateral con la cabeza un poco elevada. Un poco, nada más, que con lo que estamos intentando que si esa persona tenga la vía aérea abierta, para que pueda respirar bien, y al tener la cabeza sobre un lado, si la persona vomita, no tiene el peligro de tragarse el vómito. Eso es. Porque si la ponemos boca arriba... Puede asfixiarse, claro. Exactamente, porque el contenido del vómito, en vez de ir al salir, puede ir hacia tu tráquea y hacia tu sistema respiratorio. Claro, y ahí con lo cual te puede ahogar directamente. Asfixiar, vamos, totalmente. Entonces siempre lo colocamos de un lado. Por ejemplo, si fuera una embarazada, es importante colocarla al lado izquierdo, porque de esa manera se deja la vena cava libre y no se presiona sobre ella. Ajá. Entonces, lo que hacemos es, con un brazo, bueno, es que te lo tengo que leer porque si no lo voy a explicar un poco. El brazo más tú te pones al lado de esa persona, en el suelo. Sí. El brazo que está más cercano a nosotros lo coloco por encima de su cabeza. Ajá. Sobre y el otro brazo lo pongo en su pecho con la mano en la mejilla. No sé si me veis. Sí. Una mano aquí y la otra en la mejilla. Sí. Exactamente. Y luego los giro. La pierna la flexiono de manera que queda una pierna flexionada por encima de la otra. De la otra, eso es. Esa persona se queda así de manera lateral. Hasta que venga el servicio médico. Exactamente. Y la tenemos un poco controlada. Bien. ¿Vale? Bien. Mientras tanto. También hay que comprobar que, bueno, luego lo íbamos a hablar, pero ya lo digo, hay que comprobar que la persona respire. Ajá. O sea, estamos hablando de que la persona está respirando, pero no sabemos qué le pasa. Sí, normalmente, claro, cuando eso ocurre hay que hacerle alguna pregunta a la persona, si puede responderte, ¿no? Si está consciente o si está inconsciente, ¿cómo? Claro. La persona puede estar consciente, pero aturdida. Eso es. ¿Vale? Y la persona puede estar inconsciente. Sí. Pero si la persona está inconsciente, tenemos que comprobar si respira. Yo pongo la oreja al lado de su boca y su nariz y oigo y noto la respiración. Ajá. O pongo la mano encima del pecho y noto que está respirando. Bien. ¿Vale? Entonces, ahí solo nos queda esperar que vengan profesionales que la puedan atender y veamos qué le pasa. Sí. No podemos hacer mucho más. Ya. ¿No? Sí, sí. Otra cosa sería que no respirara, bueno, que eso sería lo más grave. Sí. Claro. Bueno, pero vamos a seguir con esto y ya vamos, lo he dejado por al final el caso de la persona que está sin respiración para hablar un poquito por encima de la RCP. Ajá. Un poquito. Vale. Bueno, luego había pensado hablar de las heridas, que es una cosa muy corriente. Sí. Y que te pasa en cualquier momento. Entonces, sí. La herida, lo mismo. Tranquilidad, miramos a ver qué ha pasado. Puede ser el simple corte con un cuchillito, que no hay nada más. Pues lo importante es desinfectar esa herida. Sí. La podemos desinfectar con el antiséptico que tengamos cerca, pero también podemos desinfectarlo con agua y jabón, porque el agua y el jabón es antiséptico. Desinfecta, o sea, es que es así. Sí, sí. No pasa nada. ¿Qué tenemos que ver? Pues, por ejemplo, tenemos que ver si esa herida tiene restos. Vamos a imaginar pues, que te caes en la calle. Sí. Y te haces una herida en un terreno lleno de tierra o lo que sea. Pues nos interesa quitar toda esa suciedad y esa tierra, ¿no? Sí. Podemos hacerlo con agua, por ejemplo, primero, y luego aplicar el desinfectante o con agua y jabón. Sí. Siempre limpiamos con un movimiento de arrastre. Ajá. O sea, yo cojo una gasa y limpio, por ejemplo, de arriba abajo. Y me voy llevando esos restos. No puedo con el mismo gasa llena de tierra, no voy otra vez a pasarla por la herida, ¿vale? Sí.
Yo cojo la gasa, limpio, tiro esa gasa y cojo otra gasa y limpio. Y dejo la herida limpia. Si la herida, por ejemplo, tiene, digamos que una separación de bordes, o sea, lo que es una herida incisa con una separación de bordes, limpio un poco, tapo y me lo llevo a que lo suturen, porque eso no lo podemos hacer en una gasa. Claro. Yo solamente puedo evaluar un poco, limpiar, tapar y que vaya a un sitio donde le ponga la sutura y se acaba el problema. Es importante que no dejemos esperar mucho tiempo. Ajá, sí, hay que actuar con rapidez. Exactamente. Yo no puedo ir con una herida que me hice ayer a que me la suturen hoy. Es cierto, sí. Porque entonces ya el proceso de cicatrización de la herida es rápido. Sí. Con lo cual tengo ahí un margen de 2-3 horas, más o menos, para moverme. Ya. ¿Vale? Para que eso me lo suturen. Hay que ser rápido. Quiero decir que cuando hay una herida de esas características que tiene un nivel de profundidad hay que ir rápidamente a que te pongan los puntos, que siempre, bueno, que es lo que actualmente hacemos, ¿no? O sea, lo que tenemos que valorar es el tamaño de la herida, la profundidad y la separación de los bordes. Sí. O sea, ya sabéis, yo hago un corte y yo con un cuchillito me hago una rayita, pero veo que los bordes no están muy separados. Sí. Pero también me puedo hacer un buen corte que me sale ahí. Sí, sí. En fin, que sí, la clásica jamón, el cuchillo del jamón que te pega el corte. Sí. Pues eso hay que verlo. Bien. Bueno, eso, como te digo, lo atiendo en casa y si no, limpio, tapo y al hospital, o urgencia o donde sea. Sí. En caso de hemorragia, vamos a suponer que hay una hemorragia que se ha producido, por ejemplo, por una herida. Ajá. Yo tengo que, no solamente me basta con tapar la herida y marcharme al hospital, es que yo no puedo dejar que la sangre vaya saliendo de esa manera. Sí. Necesito taponar. Sí. Entonces, ¿qué hago? Con lo que tenga, una gasa, un trapo, lo que sea, tapono la herida. Ajá. Porque en caso de hemorragia es más importante evitar la pérdida de sangre que unir bordes, limpiar, desinfectar. Eso está muy bien, pero lo primero es taponar porque yo no me puedo desangrar. Sí. ¿No? Es mucho más grave desangrarte que tener una infección en una herida. Sí. Entonces, tapono la herida y vamos a suponer que yo he puesto ahí unas cuantas gasas y las gasas se me manchan de sangre. Sí. Se empapa. Sí. No voy a quitar esa gasa de ahí. Voy a coger otras gasas y las voy a poner encima de las que tengo. Bien. Sigo presionando. Vale. Siempre voy presionando. Que se empapa otras cuantas gasas y presiono. Ese es el secreto. No quitar. Vale. Presionar. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, hay veces que se hablan de los torniquetes. Sí. Vamos a suponer que yo tengo una herida en un brazo. Sí. Ay, está sangrando. Por ejemplo, las arterias que están en los brazos, vamos a suponer que tengo un accidente, me hago un corte y tengo la mala pata de cortarme una arteria. Sí. La arteria sangra a chorro. Claro. Eso no puedo permitirme que mi arteria pierda sangre. Tengo que presionar. Dices, bueno, le voy a poner un torniquete. Vamos a suponer. Sí. El torniquete debería de estar por encima de la herida, lo más cercano al tronco. No sé si me explico. Lo más cercano, si yo tengo al tronco, sí. Por ejemplo, yo me hago una herida en mi antebrazo. Sí. Cerca de la muñeca. Sí. Pues yo me pongo el torniquete por arriba, hacia mi cuerpo. Vale. No sé si me explico. Sí. Yo tengo una herida en la pantorrilla, me pongo el torniquete más arriba. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa con el torniquete? Que es una técnica un poco con cuidado, porque no puedo mantener un torniquete mucho tiempo. Yo puedo, por ejemplo, claro, yo puedo poner un torniquete, vamos a suponer esa arteria que sale a chorro,
me veo apurada, no sé qué hacer, no viene la ambulancia, en fin, le puedo poner el torniquete, pero por ejemplo, en 10 minutos máximo tengo que aflojarlo. Claro, claro, porque hay un corte de circulación. Efectivamente. Y eso puede traer otras consecuencias. Claro, si yo, date cuenta que yo tengo que, con mi sangre tiene que llegar a todas las partes de mi cuerpo. De tu cuerpo. Si yo corto la salida de sangre, por ejemplo, en mi brazo, vale que no me va a estar sangrando la herida, pero mi mano se va a quedar sin sangre. Claro. No puedo hacerlo, tengo que tener cuidado. Sí. Entonces, los torniquetes no son aconsejables. Aconsejables sobre todo para gente que no sepa, obviamente. Claro, claro, hay que entonces, ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. No se puede poner a la ligera un torniquete. Vale. Entonces, ¿qué hago? Siempre taponar presionando. Vale. Eso no hace ningún daño. Ajá. Y evita que la persona se desangre. Eso es. ¿Vale? Vale. Y bueno, y lo de la otra hemorragia, que es la más famosa de la nariz, pues lo que hemos comentado antes, sí. La presión y ya está. Y ya está. Luego, otra cosa que también es muy habitual, las quemaduras. Total, sí. Sabemos que las quemaduras son de diferentes grados en función de la parte de piel que esté afectando. Ajá. La parte más superficial o más profunda. Sí. La de primer grado solamente me está afectando a la epidermis, a la parte más superficial, la de segundo grado a la dermis y la de tercer grado ya va por debajo de la dermis. Ya eso es una quemadura. Tercer grado. Sí. Muy grave. Muy grave. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero, ante cualquier quemadura del grado que sea, es abundante agua fría, agua del grifo. Ajá. ¿Vale? Yo aplico agua fría. Yo me quemo en la mano y pongo la mano debajo del grifo. Ajá. Y ahí a echarme agua. Yo, vamos a suponer que tengo la mala pata de que me he quemado en el pecho porque me ha saltado la olla o sí, lo que sea. Agua. Paño de agua fría. Vale. Agua fría. Ahí voy. Luego ya evaluaremos si la quemadura es menos profunda, más profunda o lo que sea. Te hospitalizarán, no te hospitalizarán o lo que sea. Pero lo primero es el agua, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a suponer que la quemadura estamos viendo que no ha sido nada, que ha sido una quemadura pequeñita, primer grado, no tiene mucha importancia. Sí. Pues entonces tengo que, aparte del agua fría, me podría aplicar algún tipo de crema. Sí. O me podría aplicar vaselina. Ajá. ¿Vale? O sea, que es recomendable tener en casa siempre en el botiquín vaselina. La vaselina tiene una ventaja y es que hidrata. Ajá. Y nada más. Porque claro, si yo tengo en mi casa 30 cremas y esta es para los hongos, la otra es para las bacterias, la otra es desbridante, me puedo hacer un lío. Sí. Y entonces a lo mejor no es lo más adecuado para la quemadura. Entonces, ante la duda, me puedo echar vaselina, que la vaselina no tiene ningún producto de ningún tipo. Bien, bien. Estamos hablando de las quemaduras simples de casa, que no tienen mayor... Sí. Claro. Porque ya, como si yo tengo una quemadura, rápidamente me echo el agua y tal, veo cómo va y ya... Si veo que es muy sencilla, pues no me voy a ir a ningún centro hospitalario, ni me voy a ningún sitio. Claro. Me lo trato en casa. Claro. En ese caso hago eso. Otra solución, dice, oye, mira, pues, no sé, voy a ir a la farmacia, por ejemplo. Te pueden aconsejar en la farmacia de algunas cremas específicas para quemaduras. Sí. ¿Vale? Pero siempre estamos hablando de quemaduras leves. Porque ya cuando son segundo o tercer grado, eso tiene que tener una atención especializada. Claro. Sí, sí. O ambulatoria. Vale. Sí. Porque a lo mejor la quemadura no es demasiado grave, pero necesita pues alguna aplicación. Hay unas gasas que no sé si las conocéis, que vienen impregnadas de una pomada, en una especie de vaselina. Sí.
Pues dependiendo de cómo sea la quemadura, pues se puede aplicar eso o no. Bien. ¿Vale? Vamos a tratar en casa las simples Sí. y todo lo demás a personas que sepan del tema. Vale. ¿Vale? Vale. Y las cremas, cuanto menos potingue, mejor. O la vaselina, o bien una recomendación específica, si no quiero ir al médico, el farmacéutico. Bien. ¿Vale? Que te van a dar cremas específicas para quemaduras. Bien. En principio, no sé si tienes alguna pregunta sobre las quemaduras. No, está claro, está claro. Ahora ya vamos con el tema de las picaduras, ¿no? De insectos. Sí, lo de las picaduras las más corrientes son mosquitos o arañas. Sí, bueno, Entonces, y las abejas, ¿no? ¿O no? Y las abejas. Lo que pasa es que las abejas ya, primero, cada vez son más raras y ahí ya sí que habría que acudir a algún centro. Porque no solamente por la picadura en sí, sino porque hay personas que pueden ser alérgicas. Alérgica, claro. Entonces, si eres alérgica, mucho más grave. Claro. En caso de picadura de abeja, yo recomendaría que se fuera a un centro para que te valoraran. Vale. ¿Vale? Porque a lo mejor solamente es la picadura o puede tener más consecuencias. Sí. Pero las picaduras que podemos tratar en casa serían, pues lo que te digo, los mosquitos o las arañas. Sí. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es lavar y desinfectar y para el picor podemos aplicar hielo y podemos aplicar amoníaco. Eso te iba a también. decir, el amoníaco, ¿no? El amoníaco es que te quita sobre todo el picor, ¿verdad? Sí, te quita mucho el picor. Y luego también hay gente que dice, yo eso no lo he probado, no lo he probado en mis carnes, así que no lo sé. Pero que se puede hacer una mezcla de bicarbonato con agua, bicarbonato corriente que tenemos en la casa, sí. Con un poquito de agua y aplicártelo sobre la picadura para el picor. Bien. Eso sería lo más normal. Las abejas, cuidado con las abejas, por las reacciones alérgicas. Igual que las avispas, o sea, abejas, avispas, porque la abeja tiene aguijón, entonces al tener aguijón puede quedarse dentro y hay que tener cuidado a la hora de sacarlo, ¿no? Y aparte de eso, porque hay muchas personas que tienen alergia a la picadura de la abeja. Y entonces ya no se trata solamente del sitio donde te has picado el bicho, sino que te puede dar una reacción de que te falte el aire, que no puedas respirar, un montón, hay inflamación del cuerpo, esas ya son más peligrosas. Más peligrosas, efectivamente. Vale. Bueno, luego habíamos pensado hablar del atragantamiento. Eso es, también situaciones que estás comiendo, que se te ha ido un hueso de aceituna o que has tenido en ese momento que se te va el agua o una miga de pan o eso. Exacto. Sí. Bueno, en ese caso, lo primero es que la persona que ha tenido ese problema intente toser. Lo primero es toser, porque la tos es un mecanismo del cuerpo para expulsar cosas que no necesitamos. Entonces, si yo tengo algo que me está obstruyendo, intento toser y evitarlo. Sí. ¿Qué pasa? Que a veces el atragantamiento no te permite toser. Sí. Entonces, el atragantamiento es una situación peligrosa. Total. Es peligrosa. Sí. Porque puede ser una tontería o puede ser gravísimo. Sí. Y además, en un periodo de tiempo corto, mínimo. Sí. Hay que tener una capacidad de reacción rápida. Sí. Entonces, lo que se suele hacer es una cosa que se llama la maniobra de Henle. ¿Qué consiste? Estamos hablando que la persona, ya le hemos dicho que tose, está tosiendo, pero que no hay manera. Entonces, nos colocamos por detrás de la persona, detrás de ella. Rodeamos el tórax de la persona con nuestros brazos. Sí. Y más o menos a la altura del esternón, colocamos una mano en puño y la otra mano por encima. Esta sería la posición. Sí. Y así lo que hacemos es apretar hacia nosotros y hacia arriba. En un movimiento brusco, aprieto hacia mí y hacia arriba. Así.
porque así lo que intento es que esa cosa que está ahí obstruyendo salga hacia afuera, ¿vale? bien. Ya digo que esto es, sale bien. No, que hay que tener esa capacidad de reacción, ¿no? Y saber que efectivamente en ese momento tienes que, porque si no la persona se puede ahogar, quiero decir que se puede asfixiar, claro. Por eso digo que es una cosa que aparentemente es una tontería, dice, mira qué tontería, me se ha atragantado con un hueso. Ojo con la tontería, ¿eh? Ya. Porque puede tener consecuencias complicadas. Sí. Si es un niño, lo que hacemos con el niño, que no lo vamos a hacer con una persona mayor, es ponerlo boca abajo. Ya. Lo ponemos boca abajo. Vale. Y si es un bebé, lo ponemos encima de nuestro antebrazo, aquí, hacia abajo, y le damos pequeños golpecitos con el talón de la mano en medio de las escápulas, ¿vale? Ajá. Para que eso que está obstruyendo caiga, ¿vale? Vale, sí. Oye, y una cosa, a mí cuando me ha pasado que me ha atragantado o lo que sea, siempre me dicen, levanta el brazo izquierdo, levántalo, ¿eso puede ser? Yo, sinceramente, no tengo conocimiento de que el levantar el brazo izquierdo te sirva para nada. Oye, lo mismo levantar el brazo izquierdo, mira tú qué bien. Ya, pero que no tiene así, ninguna lógica. Exactamente, no hay ninguna razón así lógica para que por levantar el brazo izquierdo, igual que por ejemplo en el tema de las quemaduras, aplicar clara de huevo a la quemadura. Eso tampoco. Eso, no sé, no lo he dicho porque no, digamos que tampoco es una cosa académica, digamos, ¿no? Que sea científica, vamos, que esto a lo mejor que puede tener su efecto o no, claro. Claro, pero yo sí, por ejemplo, el tema de la clara de huevo sí que lo veo más lógico porque la clara de huevo tiene albúmina. Claro. Entonces sí podría aliviarte la molestia de la quemadura. Ajá. Clara de huevo en la quemadura. Pero estamos hablando siempre en quemaduras leves, ¿eh? Leves, sí. En una quemadura grave no se puede aplicar ni crema, ni clara, ni nada. Porque eso tiene que tener una atención médica especializada. Total. Ahora, en la leve, tengo un huevo, ay, que me he quemado con el aceite, mira tú aquí, ¡pum! Clara de huevo, y eso sí que lo he comprobado que alivia. Alivia. Vale. No es muy científico, pero alivia. No, pero bueno, es un remedio casero. Quiero decir que todos tenemos a mano un huevo, siempre. Claro. Sí. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna otra cosa, el punto ya que había dejado yo como final de fiesta sería la RCP. Sí, ¿en qué consiste la RCP? Pues sería, la RCP significa reanimación cardiopulmonar. Ajá. Entonces, esto que así puede parecer como muy rimbombante, es simplemente una manera de mantener a una persona con vida, con elementos sencillísimos, hasta que venga una ayuda especializada. Bien. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, estás en el supermercado y se te desmaya el tío que está delante. Sí. Y ahora, claro, se monta el pollo porque ese hombre se ha desmayado. Sí. Lo primero que hacemos es comprobar si la persona está consciente. Hola, Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Si te responde y todo eso, no hacemos nada. Como mucho lo colocamos en posición de seguridad hasta que vengan a atenderlo. Bien. Pero no hacemos nada. O sea, no nos podemos poner a dar un masaje cardíaco a una persona que está hablando. Y además que eso hay que saber también. Quiero decir que eso es importante. Eso no. Pero vamos a suponer que la persona no nos contesta. No nos contesta. Entonces, vamos a ver si respira. Para eso, acercamos nuestra cara, nuestro oído, y oímos la respiración. Y notamos el aire en nuestra cara. O ponemos la mano en el pecho y vemos si respira. Si la persona no respira, entonces sí hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. Bien. Sí, ¿vale? Es importante comprobar
que no hay nada alrededor peligroso. Por ejemplo, en una carretera que hay un accidente, me bajo del coche, una persona allí metida, está inconsciente, no, vamos a ver que es que me pongo a darle reanimación, viene otro coche y nos mata a los dos. Claro, que sí, que eso pasa. O sea, además, eso hay que tener mucha precaución y saber. Claro, vamos a valorar el entorno. Sí. Sí. Por ejemplo, el supermercado. Bueno, el supermercado en principio no tiene ningún peligro para nadie. Tú ves a esa persona tumbada que no respira y tú has comprobado previamente que tiene la vía aérea libre, es decir, una dentadura postiza que se me ha caído, se me ha quedado doblada. Sí. A lo mejor no está respirando por eso. Sí. Sí. Abro la boca, este señor no tiene nada dentro de la boca. Sí. Porque si es eso, se lo quito y se acabó el problema. Ajá. Vamos a suponer que ese señor no respira, no tiene nada que le impida respirar, tiene la vía aérea libre. Y entonces lo primero que hago es pedir ayuda. Pedir ayuda. Una ambulancia, llamar a una ambulancia, lo que sea. Y una vez que ya está pedida la ayuda, ese señor tiene que estar en una superficie dura, o sea, en el suelo. En el suelo. No vale hacer una reanimación encima de una cama. Bien. No. Persona en el suelo. Ajá. Tumbada boca arriba. Ajá. El mentón un poco elevado. Sí. ¿Vale? Esto que se llama la maniobra frente-mentón es simplemente sube un poquito la cabeza. Sí. El hombre tumbado en el suelo con la cabeza un poquito subida. Y yo de rodilla en un lateral de ese señor que no respira, me coloco de rodilla y pongo el talón de mi mano en medio de su pecho. Sí. Y la otra mano encima. No sé si se me ve. Sí, se ve, sí. Sí, sí. Y ahora, de rodillas, con las manos colocadas en medio de su pecho, empiezo a dar presiones sin flexionar los codos. Es decir, el golpe lo doy con el peso de mi cuerpo. No hago así, sino con mis brazos extendidos, sí, me dejo de caer contra esa persona. ¿Vale? Le voy presionando. Exactamente. Y hago presiones en mitad del pecho. ¿Vale? Voy haciendo presiones, te dicen como unas 100, 120 presiones por minuto. Como yo eso no lo voy a poder contar porque además estoy nerviosa, sí. Pues yo voy contando 1, 2, 3, 4. Esa sería la manera de dar la presión. Puedo dar también respiración, el clásico boca a boca. Sí. ¿Vale? Sí. Si tuviera que dar respiración, lo que haría sería 30 presiones, 1, 2, 3, así hasta 30, sí. Y luego pondría mi boca tapando la boca de esa persona con la maniobra que hemos dicho de frente-mentón, sí. Y tapando su nariz para introducir el aire. Introduciría aire en su boca 2 insuflaciones. Ajá. 2, o sea, 1, 2. Bien. Y volvería otra vez a las 30 presiones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el problema que hay cuando una persona no respira es que no le llega aire a su cuerpo. Sí. Pero lo normal es que si no respira tampoco tenga pulso. Claro. Eso es lo normal. Porque podemos decir, vamos a comprobar la respiración y el pulso. Vale, bien, vamos a comprobarlo. Pero hay personas que se ponen muy nerviosas y no encuentran el pulso. Sí, sí. Lo más fácil es encontrarlo en el cuello. Sí. Pero si no soy capaz de encontrar el pulso, pero tengo claro que no respira, si tengo claro que no respira, está indicada la reanimación cardiopulmonar. Yeah. ¿Vale? Bien. Entonces yo con la presión que estoy dando, estoy haciendo la función del corazón. La función del corazón es llevar sangre
a todo mi cuerpo. Sí. Y esa sangre lleva oxígeno. Para que Por lo tanto, reactive, claro. Por lo tanto, doy 30 presiones para que la sangre circule y me lleve oxígeno a todo mi cuerpo. Y además le puedo dar las 2 insuflaciones. Bien. ¿Vale? Bien. Pero lo importante es eso. Si hay 2 personas, pues por ejemplo, una hace las 30 presiones y ahí en ese caso también te dicen, cada 5 presiones una respiración, Sí. porque somos 2. Sí. Puede ser. Pero si estás tú solo, 32. 32. En el momento que venga la ayuda sanitaria, se hacen cargo de la situación. Efectivamente. Bien. ¿Vale? Pero yo estoy manteniendo ese corazón latiendo. Latiendo, claro, porque ahí puedes salvarle la vida totalmente. Claro. Claro. Pues, Inés, se nos va el tiempo. Yo agradecerte muchísimo tu colaboración y creo que es importante el poder haber hablado de unos primeros auxilios que tenemos que tener en cuenta pues en cualquier circunstancia que se nos va a presentar en el día a día, porque nunca sabes, o sea, claro, y eso claro. sí que a veces te pones nervioso, no sabes cómo actuar y efectivamente al final lo que tienes que saber es mantener la calma y el autocontrol de ti mismo y valorar la circunstancia y la situación que hay claro. en esa persona. Así Claro. que pues muchísimas gracias, Inés. Pues nada, a ti. Un nuevo método, las nuevas tecnologías que bueno, ya yo no domino. Pero ya sí, ya lo dominas, que ya Bueno. Perfectamente. Bueno, lo que tú has dicho me parece lo más importante, porque tú imagínate cuando una persona tiene un problema de una quemadura o una herida, lo que sea, imagínate si llegara, yo por ejemplo como enfermera, me llega una persona con una brecha y yo me pongo a gritar o me pongo a asustarme, figúrate tú qué plan. Claro. Pues eso tenemos que verlo también con contención. Tienes que saber contener la situación y ahí mantener la calma y eso es una situación de contención en ti mismo, claro, eso es lo que habitualmente tú estás acostumbrada a hacer. Y en las casas tenemos que hacer eso, si tu hijo viene con una herida y tú te pones, pues no ves tú, el niño se asusta. Totalmente, así es. Pues muchísimas gracias, Inés. Pues nada, quedará grabado y espero que sea de utilidad pues para muchas personas y con estas cuestiones pues podamos salvar vidas, que es lo más importante. He hablado de lo que me ha parecido más corriente y más del día a día, pero bueno, que yo no sé si alguien tiene alguna duda o lo que sea, pues ya está. Bueno, ya nos lo dirán. Muchísimas gracias. Un abrazo. Venga. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.